Hola, soy Relatos de la Madrugada y hoy os traigo esta nueva historia de terror jamás escuchada. Si logro desconectarte de tu día a día, agradezco su like y me gustaría saber desde dónde me escuchan. Les dejo con el relato. Me llamo Erin y este fin de semana en el Bosque Nacional de Hoosier debía ser nuestro salvavidas. Thomas y yo, ahogándonos en años de silencios incómodos y reproches mudos, creímos que la cabaña de troncos heredada por su tío sería el bálsamo. Un error monumental. El aire mismo aquí resuma desesperanza antigua, tan densa como la niebla que se aferraba a los robles centenarios cuando llegamos, envolviendo el camino de tierra como sudario húmedo. La cabaña, encajonada entre pinos que se inclinaban como espectros curiosos, parecía intacta desde fuera. Madera oscura, techo de pizarra musgosa, una chimenea de piedra prometiendo calor que nunca llegaría a disipar el frío interior. Pero al cruzar el umbral, el aroma a humedad profunda, a tierra sepultada y madera en lenta descomposición, nos golpeó como un puño. Era un olor que se pegaba a la garganta, a la ropa, a la piel. El silencio no era ausencia, era una presencia opresiva, un tapón de algodón húmedo en los oídos que parecía absorber cualquier sonido antes de que pudiera nacer. Y el suelo. Dios, el suelo. Cada paso nuestro, por ligero que fuera, resonaba con un eco hueco y profundo bajo las tablas desgastadas. No era el crujido sólido de la madera vieja, sino el sonido de algo vacío, inmenso, esperando debajo, como caminar sobre la tapa de un ataúd olvidado. Thomas, su rostro cincelado por una tensión que ya era parte de él, murmuró algo sobre buscar leña antes de que anocheciera. Su espalda rígida desapareció por la puerta trasera, tragada por la penumbra verdosa del bosque. La soledad se apoderó de la cabaña de un zarpazo. Me quedé inmóvil en el centro de la sala de estar, escuchando el latido acelerado de mi propio corazón, un tambor débil contra el muro de silencio. Fue entonces cuando los oí. Scratch, thump, scratch, thump. Sonidos secos, deliberados, que surgían de las profundidades bajo mis pies, como algo pesado, con una pata rígida, arrastrándose sobre tierra compacta. Mi aliento se cortó. Imaginación, me susurré. Solo la madera contrayéndose, el viento jugando en los cimientos. Pero los pasos no eran aleatorios, eran metódicos. Scratch, thump, scratch, thump. Avanzaban, se detenían, volvían a avanzar. Una exploración lenta, paciente, bajo la casa. El sudor frío perló mi frente. Me forcé a moverme, a caminar hacia la ventana empañada, fingiendo buscar a Thomas. Los pasos siguieron mi trayectoria. Scratch, thump, directamente bajo la ventana. Scratch, thump, bajo el viejo sofá de piel agrietada. Scratch, thump, hasta detenerse, justo debajo de mis pies. El suelo pareció vibrar levemente. Una corriente gélida ascendió por mis piernas anclándome al lugar. Allí abajo algo estaba quieto, escuchando, esperando. El terror era un hielo agudo clavado en el pecho. La puerta se abrió de golpe. Thomas entró, los brazos cargados de leña, su aliento formando nubes en el aire frío. En el instante en que su pie tocó el suelo del interior, los pasos se esfumaron, como si nunca hubieran existido. Solo quedó el silencio denso y el latir salvaje de mi corazón contra mis costillas. No se lo dije. ¿Qué iba a decir? Que el suelo caminaba, que algo nos escuchaba. Él tampoco mencionó nada esa noche, mientras el fuego crepitaba con un sonido falso, demasiado alegre para el ambiente que nos envolvía. Pero vi la misma sombra de duda en sus ojos, la misma tensión en su mandíbula, cuando un crujido más fuerte que los demás resonaba bajo nuestras sillas. Comenzamos a vivir en una mentira compartida. El miedo inicial, agudo como una hoja, se embotó, transformándose en una irritación constante.
un filo que cortaba cualquier intento de conversación. Cada sonido no identificado, una rama arañando el techo, el gemido de una viga, era una acusación muda. Thomas pasaba horas mirando fijamente por las ventanas, hacia la maleza impenetrable. «Alguien está allí fuera», murmuró una vez, sus ojos inyectados en sangre clavados en la oscuridad entre los árboles. «Me está mirando». Su paranoia era un espejo deforme de mi propio terror, pero invertido. Él temía lo que viniera de fuera. Yo, cada vez más, lo que acechaba dentro. Mis sueños se convirtieron en pesadillas húmedas y silenciosas. Soñaba con un lugar subterráneo, una bóveda de raíces y tierra negra. Y en él, un hombre, o lo que quedaba de uno, sin rostro, solo una sombra oscura y maleable, arrastrando una pierna inútil que raspaba contra el suelo con un sonido seco, eterno. Scratch, thump, el sonido de mis vigilias. En el sueño, sabía que me buscaba, que subía, siempre subiendo. Una mañana, mientras barría con rabia contenida, movida por la necesidad de hacer algo contra la opresión invisible, el cepillo enganchó en el borde de una alfombra raída junto a la chimenea. La arrastré, revelando un parche de suelo más oscuro, más gastado, y allí, tallado profundamente en la madera, casi como si la propia tabla hubiera crecido alrededor de la figura, había un símbolo. No era un grafiti moderno, era antiguo, orgánico y perturbador. Líneas curvas que se entrelazaban como raíces o venas, formando una especie de ojo vacío o una boca abierta en un grito silencioso, encerrado dentro de un círculo irregular que parecía vibrar incluso a la luz tenue. Un escalofrío primitivo me recorrió la espina dorsal. Aquello no era decoración, era una advertencia o una marca. La débil señal de mi teléfono, capturada en un punto alto cerca de la ventana del dormitorio, fue mi única conexión con la razón. Busqué febrilmente símbolos nativos, bosque Hoosier, tribus. Fragmentos de información surgieron como burbujas de un pantano. El territorio de la tribu Miami, rituales. Y entonces, una mención oscura, casi un susurro digital. Las jaulas de resonancia. Trampas espirituales, decía un foro de folclore dudoso, no para cuerpos, sino para almas. Pozos o cámaras especialmente construidas bajo tierra, a veces bajo estructuras, diseñadas no para contener, sino para amplificar, para mantener la esencia de un transgresor vibrando, resonando, atrapada en un eco eterno de su propio ser o su pecado. Un tormento sin fin, hecho de sonido y oscuridad. Miré el símbolo en el suelo. Miré las tablas huecas bajo mis pies. El eco de aquellos pasos fantasmas resonó en mi memoria. Scratch, thump. No eran ratas. No era la imaginación. Era algo mucho más viejo, más hambriento, y estábamos viviendo justo encima de su jaula. La cabaña no era un refugio, era una lápida resonante, y lo que estaba debajo estaba despertando. El conocimiento es un veneno de acción lenta. Saber lo que acechaba bajo las tablas, o lo que eran las tablas, no trajo claridad, solo una viscosa capa de terror sobre la paranoia ya existente. El símbolo bajo la alfombra se convirtió en un ojo ciego que sentía sobre mí. Lo cubrí, pero su forma quemaba a través de la lana raída. Un recordatorio constante de que estábamos sentados sobre un órgano de tormento eterno. Thomas, en cambio, se hundió más rápido, más profundo. La irritación se agrió en él, convirtiéndose en algo frágil y extraño. Empezó a evitar los espacios abiertos de la cabaña, arrinconándose junto a las ventanas, su mirada clavada no tanto en el bosque, sino en las sombras que bailaban en el límite de la visión. Los murmullos llegaron primero, bajos, guturales, como si estuviera discutiendo consigo mismo en sueños despierto. Pero estaba despierto. «Cállate»,
susurraba a la pared. No, no es así. Ella no entiende. Un escalofrío me recorría cada vez. Intenté abordarlo, tocar su hombro, preguntar. Se estremecía como si mi contacto quemara. Sus ojos, antes cansados, ahora brillaban con un vidrio febril. Es el hombre del eco, Erin, me dijo una tarde, la voz ronca, una confidencia macabra. Habla desde el suelo, susurros, como arañas corriendo sobre papel seco. Dice que debo escuchar más de cerca, que el sonido es la puerta. Su sonrisa fue un espasmo desencajado, un gesto ajeno en su rostro demacrado. El pánico, frío y afilado, me clavó en el sitio, el hombre del eco. Mi pesadilla arrastrando una pierna, ahora nombrada, ahora comunicándose. La noche siguiente fue la del abismo, una oscuridad tan absoluta que parecía un muro de terciopelo negro presionando contra las ventanas. Thomas había bebido más de lo habitual. Un intento torpe de silenciar los susurros, supuse, y cayó en un sueño agitado y temprano. Yo estaba en la mecedora junto al fuego moribundo, tratando de leer una página por 10ª vez sin entender una palabra. Cada fibra de mi cuerpo tensa como la cuerda de un arco. El silencio era una criatura viva, acechante. Entonces los pasos. Scratch, thump, scratch, thump. Pero esta vez no se detuvieron bajo mis pies. Continuaron. Scratch, thump. Se movieron hacia la chimenea de piedra. Scratch, thump. Se detuvieron justo frente a ella. Y luego subieron. No físicamente, no aún, pero la sensación fue inconfundible. La fuente del sonido, la presencia, había ascendido desde el nivel del subsuelo hasta el espacio entre el suelo y la cabaña, o quizás dentro de la propia estructura hueca de las paredes. El sonido ya no venía de abajo, envolvía la habitación, como si la cabaña respirara ese ritmo enfermizo. El aire cerca de la chimenea, siempre frío, se espesó de repente. Una grieta en el mortero, apenas visible a la luz del día, comenzó a exudar algo que no era humo. Era una neblina negra, densa como el alquitrán licuado, que no se elevaba sino que se arrastraba por la piedra hacia el suelo, contorsionándose como serpientes de sombra. Traía consigo un zumbido. No era agudo, sino profundo, visceral, como el ronroneo de un motor enorme enterrado a kilómetros de profundidad, o el latido distorsionado de un corazón gigantesco. Era un sonido que no solo se oía, se sentía en los huesos, en los dientes, una vibración que hacía temblar las copas de los vasos sucios sobre la mesa y enviaba ondas de náusea hasta mi estómago. El zumbido era el sonido de la jaula resonando, amplificando algo antiguo y desesperado. Retrocedí hasta la pared opuesta, aplastándome contra la madera fría, incapaz de apartar la mirada de la neblina negra que ganaba terreno lentamente, alimentada por el zumbido profundo. El símbolo bajo la alfombra parecía palpitar en mi mente, jaulas de resonancia, almas vibrando eternamente. ¿Qué monstruosidad atrapada allí? ¿Qué eco de sufrimiento infinito estaba cobrando forma tangible? Thomas se removió en el sofá, murmurando en un idioma que no reconocía, una cacofonía gutural de sílabas rotas que se entrelazaban horriblemente con el zumbido. Era como si el suelo mismo estuviera hablando a través de él. La mañana siguiente trajo una luz grisácea y cobarde. Thomas había desaparecido del sofá. Un pánico inmediato, frío como el cuchillo, me hizo recorrer la cabaña a gritos, revisar el exterior. Nada. Solo el bosque húmedo y silencioso, observando. Volví a entrar desesperada y mi pie golpeó algo metálico y oxidado, medio enterrado bajo un montón de leña mal apilada junto a la puerta trasera. Era una vieja caja de herramientas de hojalata, olvidada, llena de telarañas y óxido. Dentro, bajo un destornillador corroído y unos guantes podridos, encontré un objeto que no pertenecía.
Un cuaderno pequeño, forrado en tela oscura, manchado de tierra y algo más oscuro, marrón y seco. Sangre. Con manos temblorosas lo abrí. Las páginas estaban amarillentas, la tinta descolorida en algunos lugares, pero la letra, al principio firme y educada, era legible. Era un diario, fechado en octubre de 1937. Una mujer, Elara M., hablaba de su retiro a la misma cabaña con su hermano. Hablaba de la belleza otoñal, luego de los crujidos extraños, de los pasos que solo se oían cuando uno estaba solo. Su escritura se volvió más apretada, más temblorosa. Describió a su hermano, Silas, cambiando, hablando con el suelo, durmiendo con la oreja pegada a las tablas. Encontró el símbolo, escribió, las palabras arañando el papel. Dice que el suelo le canta, que le promete silencio si escucha. Las siguientes páginas eran un delirio creciente. Los pasos suben. Silas dice que no son pasos, son manos. Manos golpeando desde abajo. Anoche salió algo de la grieta de la chimenea. Negro. Frío. Huele a tierra de tumba y a rabia. La última entrada estaba escrita con una urgencia frenética. Las letras casi desgarrando el papel, salpicadas de manchas oscuras que podían ser lágrimas. O algo más. Silas se fue anoche, siguió el sonido. Lo oigo ahora, caminando, siempre caminando, debajo. Pero Erin, ¿se refería a mí? ¿Un error? ¿Una advertencia universal? No están bajo el suelo es ellos. El sonido no viene de abajo, es abajo, es la jaula, es el castigo. Cuidado con el silencio, cuidado. Nunca te quedes en silencio. El sonido es su salida. Si callas, abres la puerta. Ellos suben. Silas abrió la puerta. Yo Dot. La frase terminaba en un borrón violento. La página siguiente estaba en blanco. El terror se solidificó en mi garganta, un bloque de hielo. El suelo es ellos. La cabaña no estaba sobre una jaula de resonancia. La cabaña era parte de ella. Las tablas, los cimientos, eran la membrana vibrante de un órgano infernal que amplificaba la agonía eterna de lo que fuera que estuviera atrapado. Y Thomas estaba abriendo la puerta con su silencio, con su escucha, igual que Silas. Pasé el día en un estado de hiperalerta delirante. Cada crujido era una amenaza, cada sombra, la neblina negra a punto de brotar. Afuera, la luz se desvaneció. Thomas no regresó. La oscuridad se instaló, más pesada que nunca. Y entonces lo oí, no desde abajo, sino a través del suelo, como si las tablas fueran un fino velo sobre un infierno sonoro. Pasos, scratch, thump, scratch, thump. Pero eran distintos, más pesados, vacilantes al principio, luego más firmes. Reconocí el ritmo, el arrastre leve del pie derecho que Thomas tenía desde una vieja lesión de fútbol. Scratch, thump, caminando sin rumbo, sin destino, bajo la sala, bajo el dormitorio, bajo la cocina. Un paseo eterno en la oscuridad resonante. Thomas, atrapado, vibrante, convertido en parte del eco. El suelo es ellos. El pánico, puro y blanco, me impulsó. Huir. Tenía que huir. Agarré mi chaqueta, corrí hacia la puerta, pero apenas mis dedos tocaron el pomo, un silencio absoluto cayó sobre la cabaña. El zumbido cesó. Los pasos de Thomas se detuvieron. La quietud fue más aterradora que cualquier sonido. Era un vacío que succionaba, que esperaba. Nunca te quedes en silencio. El sonido era su salida. Mi silencio al detenerme era una invitación. Sentí, más que oí, un cambio en la presión del aire. Una atención feroz girándose hacia mí, desde las profundidades vibrantes del suelo. Grité. Un sonido desgarrado, sin sentido, solo para romper el silencio maldito. Los pasos de Thomas recomenzaron de inmediato, rápidos, frenéticos, acercándose bajo la puerta.
Scratch thump, scratch thump, scratch thump. Golpeaban contra las tablas justo donde yo estaba, como manos desesperadas queriendo salir. Retrocedí, tropecé. La cabaña misma parecía contener la respiración. No podía salir. El silencio fuera, en el bosque, sería la puerta abierta de par en par. Dentro, el sonido de mis gritos solo retrasaba lo inevitable. Vi la vieja caja de herramientas. El destartalado martillo de carpintero, oxidado pero pesado, aún estaba allí. La rabia brotó, caliente y salvaje, ahogando momentáneamente el miedo. Number No me convertiría en el ara. No caminaría eternamente bajo las tablas. Si el sonido era la esencia de esa maldición, si la cabaña era la caja de resonancia, la destruiría. Agarré el martillo. Su mango podrido crujió en mi mano. Me acerqué al centro de la sala, al lugar donde los pasos se habían detenido la primera noche, justo bajo mis pies, donde el símbolo estaba tallado. Respiré hondo, llenando mis pulmones para gritar, para mantener la puerta cerrada con mi voz, mientras golpeaba, y descargué todo mi terror, mi desesperación, mi rabia impotente en el primer golpe. ¡Crack! El martillo golpeó la vieja madera con un estallido seco. Una tabla se astilló. El sonido resonó en la cabaña, un grito metálico y agónico. Por un instante, todo quedó en silencio. Los pasos de Thomas se detuvieron. El zumbido se contuvo. Incluso mi propio jadeo se ahogó. Fue un momento de suspensión horrible, como si el universo contuviera el aliento. Entonces, desde las profundidades bajo la tabla astillada, desde el oscuro vientre de la tierra y la resonancia eterna, llegó la respuesta. No fue un crujido, ni un golpe. Fue un boom, profundo, cavernoso, inmenso, como si una montaña hubiera golpeado su pecho bajo nuestros pies. Sacudió la cabaña hasta los cimientos, haciendo saltar las copas de la mesa y desprendiendo polvo del techo. No fue un sonido pasivo, fue una respuesta, un reconocimiento, un desafío. El eco no era solo un residuo, era consciente, era hambriento y acababa de despertar del todo. El martillo, súbitamente pesado como una losa, cayó de mis manos inertes. El último vestigio de esperanza se hizo añicos con el eco de aquel golpe primordial. La jaula de resonancia no se rompía, solo resonaba más fuerte, y ahora sabía exactamente dónde estaba yo. El silencio que siguió al boom fue el preludio de algo infinitamente peor. El suelo, bajo mis pies, comenzó a vibrar con un nuevo ritmo. Lento, deliberado, ascendente, scratch, thump. Pero esta vez no era Thomas. Era algo más antiguo, más oscuro, y estaba subiendo,